Hola, bienvenidos a este video en el que estaremos repasando el método de bisección para la búsqueda de raíces de una ecuación no lineal. En este caso solamente vamos a explicar lo que es el procedimiento y cómo funciona. Bueno, antes que nada vamos a empezar por poner un ejemplo para poder resolverlo de manera manual. Y tenemos que una ecuación de f de x, donde esta va a tener una igualdad con x cúbica más 4x menos 2. Esta es la función de la cual nosotros queremos encontrar la raíz. Recordemos que para el método de bisección, para la búsqueda de raíces, necesitamos tener los siguientes parámetros. Primero que nada, tenemos que definir una x1 inicial y una x2 inicial. Estos dos valores prácticamente lo que me indican es un rango en el que yo voy a buscar el valor de mi raíz. Entonces es importante hacer una buena selección de estos dos valores. Para nuestro propósito y para fines de aprendizaje lo que podemos hacer es simplemente graficar esa función que tenemos, ver aproximadamente en qué valor de x está cruzando nuestra línea o nuestra curva y poner como valor, o en este caso como límite inferior o igual que mi x1, le vamos a dar el valor, un valor que esté a la izquierda, justamente a la izquierda de donde cruza esa curva en el eje X. Y el valor de x2 va a tomar un punto muy cercano a donde, pero en este caso hacia la derecha de donde cruza la recta. Vamos a poner un ejemplo, supongamos que tengo mi plano cartesiano de esta manera, yo veo que mi curva cruza más o menos así, y veo que aproximadamente por aquí está el 1, y por aquí está más o menos el 2. Entonces, a x1 le pudiera ya yo dar este valor de este lado, ¿sí? En este caso un 1. Y en este caso mi x2 le puedo dar el valor de 2. ¿Para qué? Para yo poder reducir mi espacio de búsqueda. Esto solamente es para propósitos de tratar de entender el método y cómo funciona. Recordemos que este método lo que hace es de un rango de búsqueda ir reduciendo ese rango a la mitad en cada uno de los pasos. Entonces, para esto, lo que también vamos a hacer uso es de otra variable a la que vamos a llamar x medio. Entonces, vamos a hacer uso de nuestras hojas de cálculo para poder nosotros implementar todo este algoritmo y llevarlo a cabo de manera manual. Entonces, primero que nada, lo que decíamos que necesitábamos es un x1, que va a ser mi límite inferior de la búsqueda, un x2, que es el límite superior, y un x medio, que representa el punto medio entre x1 y x2. ¿Sí? ¿Cómo se vería esto gráficamente? Supongamos que aquí tengo x1, que aquí tengo x2, y mi punto medio estaría aproximadamente aquí. Entonces ese es el punto que yo quiero calcular. Y además de estas variables, también necesitamos dos variables auxiliares que nos van a permitir saber en qué momento podemos dejar de ejecutar el algoritmo para de esa manera decir ya encontramos la raíz. Para esto vamos a hacer uso de una variable a la que le vamos a llamar f de x medio, que no es más que el valor de y cuando tenemos un valor de x medio. Y además tenemos el valor de f de x1, o sea, la evaluación de mi función f en el punto x1. Entonces vamos a empezar con dos valores iniciales, en este caso con un 0 y con un 1, ¿sí? Para mi límite inferior y mi límite superior. Ahora lo que voy a hacer es calcular el punto medio. Como de manera visual aquí, ¿qué es lo que podemos ver? La mitad de entre 0 y 1 tenemos 0.5, pero vamos a tratar de automatizar este proceso para hacer esto más fácil. Comenzamos por esta idea tan básica que no es más que el promedio del valor de x1 y x2. Por lo tanto, vamos a tomar lo que es el promedio de de x1 y de mi valor de x2. Con eso es suficiente. Ya que calculamos ese punto medio, vamos a calcular el valor de mi función f, la que tenemos nosotros aquí de este lado, en el punto x medio, en este caso 0.5. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a tratar de automatizar este asunto.
lo que vamos a hacer es vamos a tomar x medio, ¿sí? Lo vamos a elevar al cubo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en la fórmula vamos a poner el gorrito y luego 3. Y a eso le vamos a sumar 4 por mi x medio, ¿sí? Que está almacenado en esta casilla, menos 2. Damos enter y aquí tenemos el valor de f de x medio. Ahora vamos a calcular, vamos a repetir el mismo proceso, nada más que en esta ocasión para f de x1. Entonces x1 está en esta casilla, por lo tanto seleccionamos esta casilla. Igual ponemos, la elevamos al cubo, recordando que usamos el gorrito, ¿sí? Y luego seguimos el mismo procedimiento, vamos a sumar 4 multiplicado por mi x1 una vez más y le vamos a restar 2. Entonces de esta manera ya tenemos nuestros primeros valores, ¿verdad? En el primer paso. Ahora, ¿cómo definimos si yo continúo con otro paso o hasta ahí me quedo? Es para eso que nosotros necesitamos este f de x medio y f de x1, ¿sí? Aquí lo que nos interesa no es tanto los valores de f de x medio y f de x1, sino más bien lo que nos importa son los signos. Y aquí es importante aclarar que tenemos dos reglas para poder decidir si nos detenemos en el proceso porque ya hemos encontrado la raíz o si debemos seguir ejecutando el mismo procedimiento hasta lograr encontrarla. Las reglas son las siguientes. Si el signo de f de x medio es igual al signo de f de x1, entonces nosotros vamos a reemplazar nuestro valor calculado de x medio en nuestra nueva x1. Y en caso de que los dos signos sean distintos, entonces x medio va a reemplazar mi nueva x2. Vamos a hacer este análisis de manera breve. Aquí, ¿qué es lo que yo veo? Tengo f de x medio como un número positivo y f de x1 como negativo. Por lo tanto, tenemos signos distintos, lo cual nos lleva a reemplazar este nuevo valor de x medio por mi nuevo valor de x2. Entonces, aquí en mi nueva x2, en mi siguiente vuelta, o en mi siguiente paso, ya no va a ser 1, sino 0.5. Y el x1 no cambia, entonces se mantiene como 0. Una vez más, volvemos a calcular el promedio, en este caso, una disculpa, aquí cometí un error, es calcular el promedio a través de la función average. ¿Y el promedio de qué? Una vez más decíamos que de mi x1, y mi x2. Entonces aquí encontramos que entre 0 y 0.5 está el 0.25. Volvemos a aplicar una vez más el valor de x medio. En este caso es este valor. Lo vamos a elevar al cubo, ¿sí? Estamos otra vez ejecutando esta función que tenemos aquí. Y luego vamos a sumarle 4 multiplicado por x medio menos 2. Y de la misma manera, acá tenemos igual, pero en este caso es f de x1. Lo elevamos al cubo. Le sumamos 4 por x1 y le restamos 2. Entonces, ahí tenemos nuestros valores. Vemos que aquí no cambia nuestro f de x1 porque también los valores que tenemos en x1 tampoco cambiaron. Volvemos a hacer el mismo análisis que en el paso anterior. Tengo signos iguales, los dos son negativos. Y como los dos signos son iguales, entonces mi x medio va a reemplazar a mi valor de x1. Por lo tanto, mi nuevo valor de x1 va a tomar lo que vale x medio en el paso anterior, que es 0.25. x2 se va a mantener igual, 0.5. Y aquí vamos a calcular nuevamente el promedio. Ahora, en estas hojas de cálculo solamente necesito yo copiar, control C y control V, y con eso se copia prácticamente la fórmula, ¿sí? Aquí vemos el promedio de A5 y B5, o sea, de A5, o sea, lo que tenemos aquí, B5, y si yo me vengo acá abajo, veo que es el promedio de A6
y B6. Entonces lo que estamos haciendo es realmente copiando la fórmula más que el valor. Entonces aquí vamos a copiar nuevamente estos valores, perdón, estas fórmulas. Y estamos otra vez interesados. Aquí tenemos dos signos negativos, son iguales, por lo tanto mi x medio va a reemplazar a mi x1. Y en este caso el valor de x medio anterior era 0.375. El 0.5 se mantiene igual. Aquí volvemos a copiar nuestra fórmula, la pegamos y calculamos el x medio. Calculamos el valor de x medio. ¿Sí? Volvemos a copiar nuestra fórmula. Y en este caso aquí vamos a copiar esta fórmula, la copiamos aquí. Y vemos que ya tenemos otra vez nuestros valores de f de x medio y f de x1. ¿En qué momento vamos a parar? Bueno, cuando este valor, ¿sí?, de f de x medio se aproxime a 0 o que llegue a ser 0. Todavía estamos un poquito retirados, entonces volvemos a hacer el análisis. F de x medio es negativo, f de x1 es negativo, por lo tanto tenemos signos iguales y mi x medio va a reemplazar mi x1. Tenemos aquí 0.4375, seguimos con 0.5 de este lado, copiamos, calculamos el promedio de mi x1 y mi x2, calculamos el f de mi x medio, calculamos el f de x1. En este caso es de cada uno de los valores nuevos. Vemos este ya se está aproximando un poco. ¿Qué tenemos aquí? Dos signos negativos son iguales, por lo tanto el nuevo valor de x medio va a reemplazar x1. Tenemos 0.46875. Y el 0.5 se sigue manteniendo. ¿Sí? Volvemos a calcular el promedio, o sea el x medio. Calculamos el f de x medio. Calculamos el f de x1 y vemos aquí que ya se está aproximando un poquito a 0, ¿verdad? Entonces todavía no está tan cercano, vemos aquí que tienen signos diferentes y como tienen signos distintos, f de x medio y f de x1, x medio reemplazará ahora a mi x2 y aquí tengo 0.48, 43, 75. Y acá se mantiene igual mi x1, entonces tenemos 0.4687,5. Volvemos a calcular el punto medio, calculamos f de x medio, calculamos f de x1, y aquí vemos un valor de f de x medio de 0.01. Ya nos estamos acercando un poquito más. ¿Sí? Entonces seguimos ejecutando, vamos a ejecutar un paso más. Ahora vemos que tenemos signos distintos, ¿sí?, en f de x medio y f de x1. Por lo tanto, el valor de x medio va a reemplazar a mi x2. En este caso tengo 0.4765,625, ¿sí?, que es el valor que tengo aquí. Y el x1 se mantiene igual, 0.4687,5. Volvemos a calcular aquí el punto medio, calculamos f de x medio, calculamos f de x1, y ¿qué es lo que vemos aquí? F de x medio, ya tenemos aquí menos 0.003. Podemos todavía continuar para acercarnos un poco más a 0, pero para nuestro propósito, hasta aquí, en este ejemplo vamos a dejarle hasta aquí, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque ya tenemos un f de x medio muy cercano a 0. Si seguimos iterando, este número va a ir haciéndose más pequeño. Aquí, ¿cuál es nuestra raíz? Tenemos aquí que mi raíz no es más que este valor de aquí. Entonces, 0.47265625 es la raíz de la función que nosotros ya vimos en este lado, ¿verdad? F de x es igual a x cúbica más 4x menos 2. Y es así como funciona este método de bisección.